capítulo 2, estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a cubrir versos 14 al 20. Santiago capítulo 2, verso 14 al 20. Así que abra su Biblia, capítulo 2, voy a empezar a leer, vamos a leer los versos y luego entramos al estudio. Verso 14 dice así, capítulo 2 de Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Verso 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Verso 17. Así también dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril o muerta? Estos son los versos 14 al 20 de Santiago capítulo 2. Ahora, usted y yo no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Creo que tenemos que empezar ahí con lo que Santiago nos está hablando. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que somos. Y lo que hacemos es clave o muestra, podemos decir mejor, no clave, muestra nuestras verdaderas intenciones. Lo que cualquier persona haga muestra sus intenciones, muestra su corazón. Y esto es lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando. Esto es lo que Santiago quiere asegurarnos, que como creyentes entendamos esto. No somos tanto lo que profesamos decir que somos lo que hacemos. Santiago está diciendo básicamente, describiendo aquí el tipo de fe que no lleva a nada. Hay una fe que no lleva a nada, es muerta, dice él. En verso 17, si usted ve, dice ahí, se refiere a una fe muerta. El verso 20 se refiere otra vez a una fe muerta también. Y más adelante veremos en el verso 26, una vez más, una fe muerta. Ahora, las personas que tienen una fe muerta tienen la tendencia a sustituir esa fe muerta con muchas palabras. O sea, quieren que lo que digan sea lo que piensan y creen de esas personas. Quieren que todo lo que ellos estén diciendo sea quien ellos son, pero la verdad es que entendemos que lo que alguien es lo que alguien hace. No vamos a confiar totalmente en lo que alguien dice sin ver sus acciones. La verdadera fe, escucha esto, una fe salvadora, una fe genuina, se verá y se mostrará en las obras de esa persona, ¿no? La fe muerta no se ve en lo absoluto. Y esto es importante que lo entendamos. Y el punto que necesitamos entender de este pasaje, al examinar este pasaje, es que hay un tipo de fe que no salva. ¿Okay? Hay un tipo de fe que no salva. Hay un tipo de fe en Cristo que no salva. O sea, gente cree en Cristo, pero esa fe no salva. Y ya verá por qué. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Yo quiero que vea estos ejemplos. Este es el Juan el Bautista. Ustedes han oído de Juan el Bautista. Si él se refiere a los fariseos y a los saduceos en este momento. A Mateo 3, capítulo 3, versos 7 al 9. No voy a tardarme mucho hoy, pero quiero que entendamos estas porciones rápidas y muy necesarias. Mateo 3, 7 al 9. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, él está bautizando.
Mira lo que dice, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que puedan decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Puede imaginarse usted, este domingo tenemos bautizos? ¿Puede imaginarse usted que alguien venga y yo le diga, como Juan Bautista le dijo a estos, camada de víboras, ¿quién les dijo a ustedes? ¿Sabe por qué está diciendo? Porque sus vidas no estaban mostrando el fruto de lo que supuestamente tiene que ser evidente en la vida de un creyente. Y les dice, no cuenten con su herencia, que porque son de descendencia de Abraham, sino demuestren con sus obras la autenticidad de su fe, está diciendo. Demuéstrenlo. Y es lo mismo para nosotros. Vaya 2 capítulos más adelante, Mateo 5, verso 16. Mire lo que dice Mateo 5, 16. Dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué dice? Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, la luz que brilla en la vida de un creyente es la luz de las buenas obras demostradas en sus hechos. Si es un hijo, una hija de Dios, si es verdaderamente, genuinamente nacido de nuevo, esa persona va a brillar en sus buenas obras para la gloria de Dios. Así de sencillo. 2 capítulos más adelante, Mateo 7, mire rápidamente, Mateo 7, verso 21, Jesús hablando. Mateo 7, 21, dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, ¿de qué dice? De los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos acá? Jesús está diciendo, no son los que dicen, son los que hacen. No confiamos totalmente en la gente que solamente dice que es algo, sino confiamos en la evidencia de lo que hacen en su vida. Y esto va a continuar, usted si lee los evangelios, continúa en el ministerio de Jesús, ese énfasis. Escuche Jesús hablando ahora, vaya al libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, verso 23 al 25. Y dice el verso 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, mire lo que dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, verso 24, en cambio dice, no confiaba en ellos. O sea, está viendo que dicen que creen. Y Jesús, quien es Dios, que sabe todos los corazones, no confiaba en eso que ellos decían que creían. Mira lo que dice. No se confiaba de ellos porque los conocía a todos. O sea, conoce su corazón. Verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, dice, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, todo el mundo, todos nosotros necesitamos ver la evidencia de la vida de alguien para conocer a una persona más íntimamente. Jesús no. Jesús conoce a las personas. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Dice que muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús no se confiaba de ellos, dice. Así hay muchos creyentes hoy en día. Jesús sabe la gente que cree de verdad. Y Jesús está diciendo acá básicamente,
esa fe que ustedes dicen que tienen no es suficiente. Porque su vida no demuestra lo que su fe dice que usted es por sus acciones. Así de simple. Ahora vaya al capítulo 3 de Juan. Mire qué vemos acá. Juan capítulo 3, verso 1 y 2. O sea, esto es una continuación de lo que Jesús está hablando. Ahora viene a la foto, a la película, Nicodemo. Y se recuerdan verso 1 y 2. Todo sigue unánime. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Afirmación de que cree en Jesús. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, acabamos de leer el verso 23 en el capítulo 2, que las personas creyeron porque vieron los milagros y creyeron en su nombre, dice, que creyeron que era enviado de Dios. Obvio, Nicodemo lo está afirmando acá. Hasta cierto punto creían que él era el Mesías, y Nicodemo dice: creemos. Todo este grupo cree. Y escuchen la respuesta de Jesús. Verso 3, Juan 3:3. Esto es lo que Jesús le contesta. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuál es el punto acá? No es suficiente. Jesús conocía sus corazones a como ellos estaban creyendo. Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo completamente, tiene que ser regenerado, tiene que ser transformado tu vida. No basta solo creer, a menos que seas transformado. Porque estos creen, Nicodemo creía en él. Jesús bien le hubiera dicho: has hecho bien, Nicodemo, ahora simplemente puedes orar conmigo y vas a tener entrada en el cielo. No, él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Esto, ¿sabe qué demuestra? Que existe una fe que no salva. Porque sí creían en Jesús, pero no estaban siendo salvos. ¿Por qué? Porque su vida no demostraba que creían en Jesús. Ahora vaya al capítulo 8 de Juan. Mire esta ilustración. Capítulo 8 de Juan, 8:30 al 31. Ahorita conectamos todo esto, verá. Juan 8:30 al 31 dice: al hablar estas cosas, una vez más, mire la respuesta, Jesús hablando, que dice que muchos creyeron en él. Y Jesús, verso 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, a esos que decían que habían creído en él: si ustedes, dice, permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente son, que dice, mis discípulos. La evidencia de que alguien es un hijo, una hija de Dios, Jesús dice, es que permanecen en su palabra. Permanecen haciendo la voluntad del Padre. Su vida dará frutos de que le pertenecen a Cristo Jesús. Si la vida no da frutos, aunque profese a Jesús, es una fe muerta. ¿De qué sirve? Y eso es lo que, regresando a Santiago capítulo 2, lo que Santiago está diciendo. Mire, si alguien permanece y continúa en el camino que Jesús está diciendo acá, ¿qué está haciendo esa persona? La palabra es obediencia, está obedeciendo. Right? Si alguien está permaneciendo en su palabra, esa persona está obedeciendo a Cristo Jesús. ¿Okay? Un verdadero discípulo vive en perseverancia hacia la obediencia, en perseverancia hacia la santidad, en perseverancia al agradar a Dios con su vida. Ahora, siguiente verso, Juan 8:32, ahí abajo, mire lo que dice: y conocerán la verdad, ¿qué dice? Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte, del infierno, del juicio, ¿verdad? Libres. En otras palabras, Jesús le está diciendo que si su fe no es suficiente, a menos que
Jesús le está diciendo, si su fe no es suficiente, a menos que implique que usted haya sido transformado por completo y su vida esté caminando en obediencia, dando frutos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo? La verdadera fe, la fe real, siempre, siempre ha sido verificada por el fruto de la vida de las personas. El fruto muestra que somos salvos. Ahora, para nosotros acá, hoy en día, en el hoy, acá, está claro que hay personas así, que dicen creer en Jesús, pero su vida no lo muestra. Tal vez usted conoce a alguien así. Su vida no lo muestra. Dicen que aman a Jesús, que creen en Jesús, van a la Biblia, cantan los cantos, leen los versos, levantan las manos, lloran las lágrimas, pasan al frente, a las iglesias que pasan al frente. Hacen todo lo que tienen que hacer, pero su vida no da frutos de arrepentimiento. Esa es una fe muerta, dice Santiago. Esa fe, ¿de qué sirve? ¿Se recuerda en el capítulo 1, cuando empezamos a Santiago, hablamos de donde Santiago decía, no se engañen a sí mismos, dijo él. Eso es lo que está pasando. Estas personas se están engañando a sí mismas. Y Santiago hace referencia a verse, es como un hombre que se ve en un espejo, dice. Y solo medio se ve y se olvida de los problemas que ve en el espejo. Y prefiere no verse en el espejo para no lidiar con el problema. Pero Santiago nos dice, quédate viendo al espejo. El espejo a la luz de la palabra de Dios, que examina tu corazón y tus acciones y nos lleva al arrepentimiento. La fe verdadera siempre es verificada por el fruto de las personas, y una fe falsa, muerta, siempre se identifica con la ausencia de las acciones justas en la vida de esa persona. Ahora, hay personas que creen en Dios, creen en Jesucristo, pero no hasta el punto de la salvación. Creen en los hechos de Dios, como leímos en los ejemplos, que ellos creían porque miraban los milagros y creían que Jesús era divino, quien él decía, pero no muestran ningún compromiso con Dios, con Cristo. La evidencia que usted es un hijo, una hija de Dios, es que usted se compromete con Dios a vivir una vida perseverante que da buenos frutos. Pero esta fe muerta no da una vida de frutos buenos. Y la verdadera salvación, escuche eso, siempre va a estar marcada por el arrepentimiento y la obediencia. Miren lo que dice Hechos 12:14. Busquen, Hechos 12:14. Busquen la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá al Padre. ¿Piensa usted en eso algún momento en su diario vivir, en su caminar con Cristo? Que sin santidad nadie verá al Padre. ¿Medita usted en eso? Porque nadie nunca jamás entrará a la presencia de Dios sin santidad, dice. Mire, aquí quiero que ponga atención en estos segundos acá. La justificación ya sucedió. Tenemos una posición en Cristo Jesús porque hemos sido justificados. Eso sucede una sola vez por Cristo Jesús. Eso no cambia, nunca va a cambiar. Esa justificación a los hijos de Dios es para siempre, amén. Y usted tiene que descansar en eso. Pero ahora, usted lleva consigo un compromiso de santificación que se va a manifestar por lo que ha sucedido ya en su vida. Buenos frutos de fe. La evidencia de que usted ha sido justificado una vez para siempre es que su vida da frutos, buenos frutos que Dios ha preparado de antemano, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Y el problema es que si no damos buenos frutos en nuestra vida, entonces tenemos que tomar un segundo, si decimos que somos cristianos, y decir, Señor,
¿qué está pasando? ¿Soy verdaderamente? ¿Ya me entiende? ¿He sido justificado? Porque mi vida tiene que estar dando, escuches, no vivir en perfección, porque sería hipócrita yo pararme aquí y decirle perfectos. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo perseverancia hacia la santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Perseverancia hacia la santidad. Y eso tiene que manifestarse en nuestras obras. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Una sola vez para siempre. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, Efesios 2, 10, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué dice? Buenas obras. O sea, ha sido justificado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso es lo que dice. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que usted ande en esas buenas obras que Él ha preparado para usted. No para que andemos en malas obras. Y la evidencia de que una persona es un hijo o una hija de Dios es que anda en buenas obras. Ahora, déjeme decir algo que es extremadamente triste y una realidad dentro de las iglesias. Y es un problema que la iglesia tiene que lidiar con ello, y es el engaño y la ilusión de que las personas creen que conocen la verdad, que equivale a redención eterna y salvación. Porque piensan que porque una vez profesaron su fe, con eso tienen. Y Santiago no nos permite simplemente pasar ligeramente por eso. Porque dice, se están engañando. Hay muchos dentro de la iglesia que piensan que porque un día dijeron sí a Jesús y pasaron al frente, oraron una oración, levantaron la mano, lloraron lágrimas, que con eso ya tienen. Y pueden vivir como ellos quieran. Tal vez esforzándose un poquito, pero después la riegan un montón y después regresan otro poquito y después ¿sí me entiende? Esa vida. Quieren las dos cosas, quieren ser cristianos y quieren lo que ellos quieran hacer. Dentro de las iglesias eso es un gran problema hoy en día, que muchos creen que porque un día profesaron algo, que con eso tienen. Y toda la epístola de Santiago tiene que ver con probar nuestra fe, evaluar nuestra fe. ¿Es mi fe verdadera? ¿Es una fe que da vida o es una fe muerta? Y la evidencia, dice Santiago, está en tus obras, está en tus acciones, está en el fruto de tu vida. Déjeme hacer rápidamente un resumen de lo que hemos visto en este primer capítulo y los primeros versos. La primera parte, si se recuerda, que vimos fueron en el capítulo 1, versos 2 al 13, si se recuerdan, la prueba de las pruebas. O sea, vendrá una prueba que conlleva pruebas en la vida del cristiano. Todo tipo de pruebas vimos, no una específica, todo tipo de pruebas. Y estas pruebas van a ser un indicador que si nuestra fe es buena o real o genuina o no. Prueban nuestra fe. La segunda fue la prueba de la tentación, si se recuerda, donde muchos le echan la culpa a la tentación y ese es un indicador de su fe. ¿Es una fe viva o es una fe muerta? ¿Cómo respondemos a la tentación? ¿Se recuerda? Dice, examina tu vida en el espejo. La tercera es cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Se recuerda? Al final del capítulo 1 hablamos de eso. Cómo usted responde a la palabra de Dios es evidencia de su fe, si es genuina o no. Y las últimas 2 semanas hablamos acerca de la prueba de la respuesta hacia los pobres y los ricos. ¿Se recuerdan? La parcialidad que hablamos. Y no tener favoritos, el favoritismo. Esa es una de las pruebas que Santiago dice mucho de tu fe. Si eres parcial, hay un problema en tu vida. Y Santiago nos está poniendo una serie de pruebas acá
que nos lleva a evaluar nuestra fe si es fe verdadera o muerta. Yo no sé usted, pero como tarea continua, el cristiano debe estar leyendo el libro de Santiago constantemente, recordándonos que tenemos que estar examinando nuestra fe, nuestro caminar con Dios. Y hoy estamos viendo el verso 14 al 20, donde nos habla de la prueba de las obras. Tus obras van a mostrar si tu fe es buena o no. Tu conducta es justa. Tus acciones son justas. Eres obediente a la palabra de Dios. ¿Se manifiesta en ti una naturaleza piadosa o pecaminosa? Como vivimos, está diciendo Santiago, demuestra quién somos. Eso es entre usted y Dios, ¿no? Como usted vive, demuestra. Ahora, hagamos la pregunta acá entonces, ¿qué está en realidad pasando acá si nos alejamos un poquito? Número uno, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores de su palabra, sino que Dios desea que pongamos en práctica quién somos. Mire Efesios 2, quiero que vea lo que el apóstol Pablo dice acá, Efesios 2, 8 y 9. Y esto es importantísimo, porque debemos recordar lo que Pablo está diciendo acá y lo que Santiago nos está diciendo, que son dos cosas diferentes que tienen que ir unidas. ¿Ok? Leamos verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido, ¿qué dice? Salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que, ¿qué dice? Es un don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es un contraste, al contrario, esto va de la mano. Pablo está diciendo, para que nadie se gloríe, tienen que saber, cristianos, que esto no viene ni una onza de ustedes. Todo es de Dios. Estas buenas obras, esta fe, esta salvación, viene de Dios. Y Santiago está diciendo, si esto ha sucedido de ti, si has recibido por gracia esta buen milagro de Dios de ser salvo, tu vida va a dar frutos de arrepentimiento. Y si no estás dando frutos, tienes que preguntarte, ¿qué pasó acá entonces? ¿Es mi fe verdadera o tengo una fe muerta? Que profeso algo, pero como no lo vivo, muestro que en realidad nada ha sucedido. Y así andan muchos. Déjenme aclarar esto. No somos salvos por obras. ¿Amén? Es muy importante esto. Porque muchas personas, a través de la historia de la iglesia, han confundido el capítulo 2 de Santiago, que dicen, ven, ahí Santiago está diciendo que por obras somos salvos. Y no es así. No es así. Y tristemente nuestros amigos católicos están erróneamente predicando eso. Que la salvación es no solo por gracia, sino por obras. Y tienen que ganársela. Y eso no es bíblico. Tristemente están mal en eso. Y que Dios ayude a muchos ahí, ¿no? Porque esa doctrina es en contra de lo que Dios enseña. Así que sabemos que no somos salvos por obras. Si fuéramos salvos por obras, entonces estamos adulterando la gracia. La gracia dejaría de ser gracia. Ya no es gracia, ¿no? Ya es una obra. Así que nadie se salva por obras. Ahora, déjeme decir esto. Nadie se salva por obras. Escucha esto. Pero nadie se salva sin producir obras. Es muy importante esa distinción. ¿Okay? Nadie se salva por obras, pero nadie se salva sin producir obras. O sea que si usted es salvo, usted va a producir obras. Buenas, sí, buenos frutos, buenas acciones. Y ese es el problema. El no producir obras dice algo de nosotros. Hay un problema. Y ya la obra de arrepentimiento, la obra de sumisión a Cristo, son las obras iniciales. Ese es el comienzo de que hemos sido salvos. La perseverancia.
la santidad. Esa es una obra que usted está perseverando, haciendo, buscando, queriendo conocer más y más a Dios. Y Santiago acá está lidiando con una fe muerta de la gente, una fe que no salva. Y ese es el problema ahí en el capítulo 2. Ahora, la otra semana vamos a examinar en detalle los versos. Si se da cuenta, no hemos leímos los versos, pero no hemos regresado a los versos para examinar los versos. Así que eso va a ser la otra semana. Solo estábamos viendo sobrellevando algo en general de lo que Santiago está pensando y haciendo acá. Después vamos a entrar en detalle el verso 14, 15, 16, que nos va a ayudar mucho. La verdadera fe produce siempre buenas obras. Amén. Eso es una fe genuina, transformadora. Voy a decirlo otra vez diferente. La verdadera fe siempre produce buenas obras. Y las buenas obras, escucha esto, no siempre son el resultado de una fe verdadera. ¿Okay? Porque hay gente que no cree en Cristo que hace buenas obras. ¿Okay? Nosotros no somos como ellos. Nosotros hacemos buenas obras porque estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, sin esperar nada a cambio. ¿Amén? Entonces, hay mucha gente que no tiene a Cristo que hace muchas buenas cosas. Eso no es lo que estamos hablando acá. Para nosotros es por lo que Dios ha hecho, buenas obras fluyen de nosotros. ¿Amén? Damos fruto y lo hacemos porque estamos agradecidos. Amén. Gratitud, gratitud, gratitud. Así que le pido al Señor que nos ayude a todos nosotros a vivir con agradecimiento por lo que Él ha hecho y que produzca en nosotros una genuina fe que muestre frutos. ¿No? Que muestre frutos. Porque eso es lo que Santiago nos va a estar hablando aquí. Y le dije, Santiago se pone más duro y más duro y más duro y sigue examinando y sigue escarbando nuestro corazón y nuestra vida. Y léalo adelante si quiere, Dios lo ayude, pero es importante porque tenemos que dar fruto. O sea, tenemos que ser, si decimos ser esto, cristianos, no podemos tener una fe muerta que no produce nada. O sea, no puede mi vida seguir viviendo como antes. Aunque yo diga que amo a Jesús con todo mi corazón y me tire al suelo, empiece a llorar y me salgan lágrimas y todo lo que usted quiera. Si yo no vivo eso es muerto. Eso es en vano. Por eso no nos llevamos, el cristiano no vive su vida cristiana por el emocionalismo de un momento, de una canción, de un llamado. No. Vivimos nuestra vida cristiana por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que creemos lo vivimos, lo ponemos en práctica. Que Dios nos ayude, ¿eh?